Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El 9 de abril de 1948, a estas horas de la mañana, nada permitía presagiar que unas horas más tarde, hacia la 1 de la tarde, Colombia empezaría a llenarse de violencia, de sangre, de dolor y de lágrimas. Se reunía la Conferencia Panamericana. Estaban llegando representantes de todos los países de América. La delegación americana venía comandada por Marshall, el mismo del Plan Marshall, nada menos que eso. Y los demás países de América Latina tenían aquí sus delegaciones más importantes porque era el acto de creación de la Organización de Estados Americanos. El gobierno estaba completamente desprevenido. No había podido imaginar que se estuviera tramando una tragedia sin precedentes para Colombia. Ya la mafia internacional de Europa Oriental, siguiendo las instrucciones de Stalin, se había instalado en Colombia a propósito de una reunión de estudiantes universitarios que supuestamente estaban en un congreso universitario que sesionaba par y paso con la reunión de los Estados americanos. Y el gobierno no tenía ni idea de lo que le podía pasar. Era tanta su confianza en que las cosas seguirían por un camino normal que no tenía ministro, el ministro que se llamaba de Guerra en funciones en Colombia. El ministro de Guerra era Fernando Londoño, quien se encontraba en París, esperando el nacimiento de su hijo, quien sería Guillermo Alberto, para venir luego a posesionarse, a tomar ejercicio del cargo de ministro. El ministerio estaba en manos del doctor Lozano Simonelli y nada hacía presagiar el trágico destino que le aguardaba a Colombia. La mafia comunista europea a través de Rusia era el país clave en todo este proceso. La embajada rusa quedaba donde quedó después tanto tiempo la Cámara de Comercio, carrera séptima con calle 63, los rusos estaban manejando todos los hilos y tenían aquí un grupito de cubanos encabezados por un gángster universitario que ya tenía muertos encima y que desempeñaba una tarea fundamental en los destinos de la oposición comunista venezolana al régimen de Batista. Era Fidel Castro. Esos cubanos estaban alojados en un apartamento en el barrio de Las Aguas. Fidel Castro mismo lo cuenta, él tiene una memoria prodigiosa y le contaba a Yamid Ahmad en un reportaje que curiosamente se perdió, que fue imposible rescatarlo, que él tenía cita con Jorge Eliezer Gaitán a las 2 de la tarde, pero que mientras tanto salieron del barrio de Las Aguas, carrera séptima hacia la calle 20, y empezaron a recorrer la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar, era lo que recordaba Fidel Castro. Llegaron a una calle, pasaron por unas iglesias coloniales muy hermosas, pues Las Aguas, San Francisco, y llegaron a una avenida, a una calle que no tenía número, sino el nombre de una persona. Se lo recordó Yamid Ahmad, la avenida Jiménez de Quesada, ¿cómo no? La avenida Jiménez de Quesada. Pasamos la avenida, seguimos caminando hacia la Plaza de Bolívar y oímos unos disparos. Hagan composición de lugar los que conocen la ciudad de Bogotá. ¿A qué distancia estaba Fidel Castro, o reconoce haber estado Fidel Castro, del sitio en el que asesinaron a Gaitán? Era la 1 de la tarde pasadas y Fidel Castro pasaba la avenida Jiménez y se dirigía a la Plaza de Bolívar y oyó unos disparos. No, le sonaron en el oído.
Parece que él no apretó el gatillo. Habían contratado a un pobre diablo, a un Roa Sierra, que mató a Gaitán, salió corriendo y detrás de él salieron corriendo las turbas porque los los cubanos, se encargaron de mover a la gente con gritos al asesino, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. La reacción fue inmediata. Encontraron a Roa Sierra, lo lincharon, lo asesinaron y recorrieron su cuerpo varias calles. La indignación del pueblo fue terrible, eso estaba programado, eso estaba finamente calculado. En todas las ciudades del país estallaron revueltas. En Barranquilla se equivocaron y empezaron la revuelta 1 hora antes del asesinato de Gaitán. Eso no se ha subrayado suficientemente, pero así fue. Las comunicaciones eran muy pobres y lo que ocurría en Barranquilla no se sabía en el resto de un país que tenía unas comunicaciones de larga distancia muy elementales. Pero en todas partes la revuelta empezó al mismo tiempo. La revuelta fue feroz. La policía era una policía liberal que le entregaba sus armas a los revoltosos, entre ellos a Fidel Castro y a sus amigos. Hay fotografías de Fidel Castro por las calles de Bogotá con un fusil en la mano, arengando a las multitudes y dirigiendo la gente hacia Palacio. Palacio estaba muy desprotegido. Todo lo que había para defender al presidente de la República de semejante turba era un grupo de soldados reclutas que se organizaron para la defensa del Palacio, que queda en lo que hoy es la Cancillería de la República frente al Teatro Colón. Al presidente Ospina Pérez le dijeron que lo mejor era que renunciara, que todo estaba perdido, y pronunció aquellas frases para la historia. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. La revuelta fue feroz. Las turbas se dirigieron a todos los edificios, especialmente, qué curiosidad, al Ministerio de Justicia, donde reposaban los expedientes que se habían levantado contra todos los criminales en el último tiempo. Todo lo incendiaron a su paso el centro de la ciudad de Bogotá y se estrellaron en Palacio contra la resistencia heroica de los soldados que defendían el Palacio y al presidente Ospina Pérez. ¿Cuántos fueron los muertos del 9 de abril? Nunca se sabrá, nunca se pudo calcular. Las carrozas fúnebres y después toda clase de elementos que pudieran moverse se dirigían hacia el cementerio. Se cavaron enormes fosas, empezó el entierro de un número indeterminado de gente. Todo parecía perdido, porque nadie podía venir en socorro de Bogotá, puesto que los disturbios se desataron sincronizadamente en todos los lugares de la República. Pero aquí es donde viene un hecho definitivo que cambia la historia. El doctor José María Villarreal, quien era en el momento el gobernador de Boyacá, se armó con la gente de Boyacá y de Tunja en particular para resistir la asonada de las turbas que en Tunja también se levantaron contra el gobierno, y despachó para Bogotá la guarnición de Tunja. Cuando llegó la guarnición de Tunja a Bogotá, eso cambió el sentido de la revuelta que parecía definitivamente ganadora. Hubo un acontecimiento de esos que uno nunca sabe cómo interpretar. Cayó un aguacero monumental en la ciudad de Bogotá y la gente, la turba, había asaltado todos los centros comerciales y especialmente aquellos donde se vendían comestibles y bebidas. La turba se emborrachó y una turba borracha no sigue mandos unificados y no acepta órdenes que se le impartan. Probablemente todos esos factores, el aguacero terrible, la turba embriagada
y finalmente la llegada de los refuerzos de Tunja cambiaron el signo de esa revuelta. Repetimos que nunca se sabrá cuántos fueron los muertos del 9 de abril. Fidel Castro y sus 4 amigos salieron fugitivos en un avión carguero de Colombia para cualquier parte. Los dejaron salir, no había contra ellos auto de detención ni se sabía que ahí iban los asesinos de Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril partió en dos la hora de Colombia. Los acontecimientos del 9 de abril fueron espantables, pero sus consecuencias fueron peores. Se decretó el odio feroz entre liberales y conservadores. Se mataron sin compasión en verdaderos campos de batalla, pero además en acciones de una crueldad infinita. Pueblos conservadores arrasados por los liberales, pueblos liberales arrasados por conservadores. Lo de los campos fue una absoluta pesadilla. Surgieron guerrillas que se organizaron, inclusive contando con la participación de señoras muy distinguidas de Bogotá, que celebraban canastas para conseguir fondos con destino a los guerrilleros. Los llanos orientales explotaron. La situación del país fue tremenda. Y eso duró entre 1948 y 1953. Dicen violentólogos, porque esa es una especialidad histórica que surgió después, que los muertos resultados de esa violencia desde el 9 de abril hasta el año 53, cuando vino el golpe de Estado que llamaron golpe de opinión del general Gustavo Rojas Pinilla, fue de 300.000 personas. 300.000. Algo así como todos los muertos de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Algo pavoroso, horrendo. Y eso tuvo comienzo un 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un hombre de cuyas condiciones tendremos que hablar en otra muy próxima oportunidad. Gran tribuno, gran jurista penalista, educado como abogado penalista en Roma en la época de Mussolini, vivió toda la eclosión del fascismo y la gente se pregunta ¿qué era finalmente Jorge Eliezer Gaitán? Tal vez tengamos tiempo y ocasión de hablar sobre ese tema después. Hoy recordamos ese 9 de abril de 1948, hace 71 años, con verdadero horror. La patria se partió en dos y los campos y las ciudades de Colombia se llenaron de amargura, de dolor y de sangre. 9 de abril de 1948. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 7 minutos.